ustedes un tema que se llama El cristiano y sus desafíos. Me parece que va a estar en pantalla, lo pueden ver ahí. Y quiero que me acompañen a 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6, y vamos a estar estacionados un momento en el capítulo 6, versículo 1 al 8. Amén. Así que cuando lo encuentren me confirman y así nos unimos en oración. Amén. Bien. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 8. Si quieren pueden unirse conmigo en oración. Amén. Dios Todopoderoso, Padre bendito, venimos delante de ti en este momento, mi Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Padre bendito, tocando nuestra mente, tocando nuestro corazón, Señor. De tal manera, Padre, que tú prepares todos nuestros sentidos y podamos, Señor, recibir tu palabra. Poder ser ministrado de una manera especial, mi Señor, y que podamos crecer en el conocimiento de ti, en el amor tuyo, Padre. Que podamos aprender a amarnos uno al otro, Señor, como tu palabra nos ha llamado, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí presentes, de mis hermanos y hermanas, Padre, y los que están en línea, Señor. Padre bendito, yo sé que tú tienes una palabra para nosotros el día de hoy y que de una u otra forma, Padre, que uses estas débiles palabras y las puedas plasmar en nuestros corazones, Señor. De una manera grande, de una manera, Padre, que podamos reflejar tu amor y tu misericordia para cada uno, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, Señor, a través de tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo por el trabajo de cada uno de mis hermanos, mi Señor. Bendícenos y úsanos como instrumento en tus manos, Padre. Reconocemos que no somos nada y que todo depende de ti y que tú nos has dado este privilegio grande, Señor, de ser ministro de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio y que sea tu Espíritu Santo tomando control de todo y pudiéndonos ministrar, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, oramos, amén. Bien, voy a presuponer que ya están ahí. Así que 1 de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 8 dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros ni uno que pueda juzgar entre vosotros, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amén. Dura es esta palabra, dijo Pedro. Amén. Pero es necesario que la hablemos. Así que el tema de hoy se llama El cristiano y sus desafíos. ¿Saben que mientras estudiaba la historia de la iglesia, ya hace mucho tiempo me encontré con una de las historias que impactó más mi vida, y fue la de un misionero llamado John Patton? Este hombre escocés sintió el deseo desde muy joven a ir a las misiones. Interesante que cuando este hombre sintió el deseo de ir a las misiones, su deseo era ir a unas islas llamadas Nuevas Hébridas, y eran unas islas que eran, los que vivían allí eran unos hombres caníbales. Fíjense, y él sentía una pasión grande por ir ahí. Incluso uno de sus maestros de misión le dijo un hombre impactado por esta triste experiencia, le dice: serás comido por los caníbales. Y Patton
con una gran pasión por el Señor, le dijo: mi hermano, no me asusta eso, porque de una u otra forma los gusanos comerán mi piel, por lo tanto prefiero que la coman aquellos en servicio a mi Señor y no que la terminen los gusanos. Dije: wow, qué hombre tan impactante en la vida, uno de los mejores que el mundo cristiano ha tenido. Hombre que, fíjate, y quiero que leerte algunas situaciones que este misionero enfrentó cuando fue a esa ciudad. Y fíjate, con esas tribus bien hostiles. Patton vivió en situaciones extremas donde tuvo que luchar y afrontar ataques de tribus caníbales, enfermedades mortales. Las condiciones de la vida en la isla eran peligrosas. Patton sufrió enfermedades que le llevaron a enfrentar situaciones extremas, tragedias personales. Su esposa e hijo recién nacido debido a una enfermedad y a las duras situaciones de la isla murieron. Su hijo murió al año de haber nacido. Así este hombre luchó a pesar de eso con valentía y determinación. Así son las personas que aman al Señor, no importa los retos que vengan. Ahora, mi pregunta es esta: ¿nosotros como creyentes tendremos desafíos en esta vida? Sí. Y saben que uno de los desafíos, voy a mencionar algunos, pero uno de los desafíos más grandes del creyente es amarse uno al otro, ¿cierto o falso? Entonces, fíjense, quiero que tengamos eso en mente, porque eso es la intención el día de hoy, que podamos llegar a un acuerdo, porque Pablo se dirige a esta iglesia de esa forma. Si ustedes han leído las dos cartas a los Corintios, primera de Corintios, la primera carta y la segunda de los Corintios, se van a dar cuenta de que las dos cartas tienen en mente un regaño para la iglesia. Son los regaños más fuertes en toda la Biblia que se presenta en la iglesia. Y los corintios eran una iglesia tan especial porque Dios la había fortalecido con increíbles dones. Era la iglesia más dotada que había, con los dones diferentes, pero asimismo experimentaba miles de problemas, cosa que nosotros como iglesia Nueva Esperanza no experimentamos, ¿verdad? Amén. Y les voy a citar algunos de los puntos, no sé si lo voy a tener en pantalla, de las situaciones que experimentaban los creyentes en la iglesia de los Corintios. Fíjense, está en pantalla. Uno de los problemas que se ven en las cartas es que los corintios tenían problemas de divisiones entre miembros, llevándose a juicios. Otro problema que tenía era la inmoralidad sexual, incluyendo incesto y fornicación dentro de la iglesia. Amén. Otro de las situaciones que experimentaba la iglesia era la inclinación hacia la sabiduría mundana sobre la sabiduría divina. Otro problema era el abuso en la cena del Señor. Incluso capítulo 11 habla acerca de esa problemática. Otro punto, los conflictos en el uso de los dones espirituales. Enseñanzas erróneas sobre la resurrección. La necesidad de corregir la doctrina. Las cuestiones de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Entre muchos problemas que esa iglesia tenía, pero lo fuerte, y podríamos decir, eran los conflictos entre hermanos. Miren, ¿hace cuánto se escribió esa carta? Y si yo hago la pregunta, ¿tenemos problemas nosotros entre hermanos? No, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es bueno. ¿Saben qué? Eso es bueno. Eso es bueno porque todo lo que está escrito, según Corintios capítulo 10, todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros aprendamos y no caigamos en los errores de ellos. Amén. Entonces, esa es la intención el día de hoy, que nosotros, si estamos pasando por situaciones así, es que veamos qué dice la Escritura y cómo debemos de responder nosotros como hijos de Dios, como personas redimidas en los problemas que se pueden presentar dentro de la iglesia como hermanos. Recuérdense, alguien dijo,
la iglesia, la reunión aquí es la práctica para cómo vamos a compartir nosotros en el cielo. Así que si no nos podemos llevar, compartir ahora entre hermanos, imagínense cómo vamos a vivir en el cielo. Me recuerda una historia que contaba el famoso Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de Inglaterra. Cierto día, una de las mujeres más adineradas de su iglesia se acercó a él y le dice: señor Spurgeon, quisiera saber si Betsy, mi criada, va a estar conmigo en el cielo. Y le dice Charles Spurgeon: bueno, no creo que Betsy esté con usted en el cielo. Le dice la señora: sí, porque yo no podría estar con mi criada al lado mío en el cielo, ya que mi posición no es igual que la de ella. Y le dice Charles Spurgeon: sí, no, yo estoy de acuerdo con usted. Usted no va a estar con esa persona en el cielo. Si usted no se arrepiente de su pecado, jamás va a estar con ella, le dijo. Así que, amados, debemos de aprender a amarnos unos a los otros. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. Pero recuérdense, esa es la clave de que gente imperfecta podamos ser una persona en Cristo. Incluso es el mismo reto que se le lanza a los matrimonios. Dos personas imperfectas llegando a ser una sola carne. Lo mismo. Y en el mismo sentido, nosotros ser una misma carne con Cristo, como su novia, como su esposa. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, si tenemos problemas, el reto para esta tarde es que veamos qué dice la Biblia y cómo lo podemos solucionar. Amén. Y con eso, la predicación de hoy está dividida en 3 puntos que vamos a estar revisando. Y es renunciar, el primer punto, a tomar la justicia por nuestras manos. Ese es el primer punto de hoy. Segundo punto es poniendo en práctica la capacidad de juzgar las problemáticas dentro de la iglesia. Amén. Y el tercer punto es buscar la reconciliación. Que eso es lo que la Biblia nos va a instruir en esta tarde. Así que pasamos con eso al primer punto. Y el primer punto es renunciar a tomar la justicia por nuestras manos. Pablo inicia el capítulo 6 diciéndonos eso. Dice él: si atreve, y fíjense que es interesante que la Reina Valera dice: si alguno de vosotros, y no ante los santos, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por los santos o por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar cosas más triviales? Fíjate la pregunta que Pablo le da a la iglesia, a los corintios. ¿Acaso nosotros no somos capaces de solucionar las problemáticas que están dentro de la iglesia? ¿O no hay ninguno sabio entre nosotros que pueda solucionar esa problemática o esos problemas que se dan? La Biblia responde a eso, y la Biblia responde que sí, que hemos sido todos equipados para llevar a cabo ese tipo de problemas y darle la solución. La mayoría de las situaciones y problemas dentro de la iglesia tienen una sola raíz, y la raíz es el orgullo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Pablo dice en Romanos 14:13 esto, dice: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propongámonos a no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Wow, increíble, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos en mayor concepto a nuestros hermanos mayor que nosotros? ¿O nos creemos más superiores a los hermanos? Si esa es la intención, la Biblia dice de que eso no es correcto. Es necesario, hermanos, que nosotros bajemos y que Cristo crezca.
Tenemos que reflejar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Saben que el Señor dijo, la forma de cómo el mundo sabrá que yo moro y vivo en ustedes es cuando sean una sola persona. Wow, es fuerte. Pero cuando Pedro se enfrentó a esas palabras y dijo, Señor, y vio que todos se iban, y Pedro vino preocupado y le dice, Señor, mira, todos están yendo porque dura es esta palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tranquilo, Pedro, tranquilo, mira, date tranquilo, no pasa nada, voy a bajar mis palabras. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Alguien sabe? ¿Te quieres ir tú también? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Le dijo, Señor, ¿a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida? Wow, ¿a quién más podemos ir nosotros? ¿A quién más puede ofrecer palabras de vida que tu Señor, mi Señor, el que nos resucitó? ¿No podríamos amar a nuestro prójimo, que es el reflejo de tu Señor? Ese es el reto. Es complicado, sí, pero el Señor nos ha llamado a ser agentes de transformación. Amén. Así que no quisiera que esta palabra se quede nada más como un mensaje más, sino que si hay situaciones en tu vida, amados, Cristo puede venir en el siguiente instante. ¿Cómo nos va a encontrar? Si hay algún problema, solucionémoslo. Es mejor tener cuentas cortas. Porque nadie sabe el día ni la hora que vas a ser llamado a su presencia. Charles Spurgeon dijo, ¿acaso alguien tiene un título de vida firmado por Dios bajo su gaveta o dentro de su gaveta? Nadie. Por lo tanto, hay que estar preparados y listos. Amén. Y ojo, que yo no estoy diciendo con esto que no hay situaciones complicadas en la iglesia que no va a ser necesario cortes fuera de la iglesia. Hay situaciones que van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque incluso Pablo en Romanos capítulo 13, y quiero que vayan conmigo ahí, capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, y vamos a ver qué dice Pablo acerca de las autoridades. Es necesario que juzguemos ciertas cosas dentro de la iglesia, pero es necesario también que tengamos en mente esto. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo tanto, hay situaciones, por ejemplo, digamos un ejemplo, si alguien dentro de la iglesia mata a alguien, no lo podemos juzgar nosotros. Va a tener que ir a las cortes de leyes terrenales, las cuales van a llevar a juicio esa situación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Los estoy confundiendo, ¿verdad? Espero que no. No es esa la intención. Pero que veamos que la Biblia nos llama a que nosotros, cuando hay una situación entre tú y tu hermano, no vayamos afuera llevando a conflictos y los problemas de dentro afuera. Incluso hay un dicho que dice, los trapos sucios se arreglan ¿dónde? ¿O se limpian dónde? Dentro de la casa. Amén, bien se saben el dicho. Sí, los trapos sucios se arreglan dentro de la casa o se limpian dentro de la casa. Así que, amados, ese es el llamado de la Biblia a tener en cuenta esos puntos. Ahora, vamos al siguiente punto, y es poniendo en práctica la capacidad de juzgar las problemáticas dentro de la iglesia. ¿Por qué Pablo nos dice de que si alguno de nosotros osa llevar a las cortes afuera a los incrédulos los problemas dentro de la iglesia? Dice, ¿acaso no hay nadie aquí que lo pueda juzgar? ¿Acaso no hay nadie que lo pueda hacer? Y dice así en el versículo 2 y 3 y 4, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y es una pregunta, te pregunto, ¿no sabes tú
de que tú vas a juzgar al mundo? ¿No sabían eso? Aquí está. Nosotros cuando el Señor traiga juicio al mundo, nosotros vamos a ser participantes de eso juntamente con Cristo. Imagínate, si tú vas a juzgar al mundo y sus prácticas y sus situaciones complicadas que el mundo tiene, ¿acaso no somos capaces de solucionar la problemática entre hermanos y hermanos? Dice Pablo que sí. Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas pequeñas como las que pueden pasar dentro de la iglesia? Pablo responde a eso diciendo, y estas preguntas son preguntas retóricas, quiere decir de que no requieren respuesta, sino que la respuesta está en la misma pregunta. Claro que usted tiene la capacidad porque Cristo mora en ti, Él te da la autoridad. Toda autoridad que una persona puede tener la tiene porque el Señor se la ha dado, amén. De manera que todos nosotros hemos sido equipados para juzgar esa situación. Yo por eso no creo en eso que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Usamos ese texto de manera incorrecta para tapar problemas que tenemos. Nosotros somos llamados a juzgar situaciones. ¿Acaso cuando alguien está en pecado no es correcto corregirlo? Claro que sí, claro que sí. No lo hacemos por entorpecer o ponerlo de enemigo, sino porque le amamos. Si yo no dijera la verdad, amados, yo no les amaría a ustedes. Si Cristo no les dijera la verdad, no les amaría. Es por eso que la verdad es incómoda y duele, pero ¿sabes qué? Quiero matarte con la verdad que mandarte a otro lugar con una mentira. Así que es complicado, pero sí se puede, sí se puede. No en nuestras fuerzas, sino en la dependencia del Espíritu Santo que te capacita para eso. Porque, amados, para ser sincero, solucionar problemas entre hermanos es difícil. Incluso yo tengo muchos problemas con diferentes personas y a mí también me cuesta eso, pero tenemos que quebrar con eso, amén. Tenemos que quebrar con eso porque, amados, esa es la lucha del cristiano. Si tú no tienes esa lucha, todavía no has conocido al Señor. Amén. ¿No te ha pasado que cuando, como alguien dijo por ahí, dice, no sé por qué yo conocí del Señor, porque ahora hasta para pecar me cuesta, porque no puedo pecar en paz? Hay algo en ti, amado, hay algo en ti que te está diciendo, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está mal, ¿sí o no? Amén. Antes de que no tenías a Cristo, no había nada, no te molestaba nada, nada te incomodaba, pero surgió algo después de que conociste a Cristo y es la conciencia que fue despertada por el Espíritu Santo y ahora dejó de estar cauterizada, impactada por la vida del Señor, te dio nueva vida. Por eso es que nosotros sentimos y sabemos cuando hacemos las cosas incorrectas, ¿verdad? Ese ser que mora en ti es el Espíritu Santo que te redarguye. Dice que está aquí para recordarte y mostrarte donde tú fallas, amén, preparándote para la venida del Señor. Así que como hermanos somos desafiados, amados, a perdonar, pero no solamente a perdonar, sino a solucionar problemas que pueden haber. Porque fíjate, todos tenemos familia, todos somos parte de una familia y verdad que entre los familiares siempre hay problemas. Si uno se pelea con hermanos, se pelea con estos, se pelean con los otros. Y recuérdense, nosotros somos parte de una familia, la familia de Cristo, mucho más grande, muchos más problemas. Amén. Pero ese es el desafío, amados. Es una aventura completa que aprendamos a amarnos aquí, porque un día vamos a estar juntos con el Señor, todos adorándole a Él. Imagínate que te toque estar al lado del que no quieres estar con Él. Híjole, va a ser complicado. Pero bueno, ese es el Señor nos desafía en todo momento y nos muestra que hay cosas mejores. Hermanos, hay cosas más interesantes para perder nuestro tiempo que estar peleando entre hermanos. Afuera hay una lucha que se está liberando, la lucha por las almas perdidas. ¿Por qué perdemos el tiempo estar en discusiones entre nosotros cuando podemos ir allá a pelear la batalla? ¿Tienes mucha energía para pelear? Sal fuera y pelea. Amén. Amén.
Esa es la realidad, amados, esa es la realidad. Y no lo estoy diciendo yo, se fijan que lo estamos leyendo de la palabra de Dios, amén. Y acuérdense, Pablo es fuerte en esto, pero lo que él busca es que nosotros estemos limpios y listos, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Así que preparémonos, acuérdense, eso es el punto, eso es lo importante dentro de la vida del creyente. El creyente siempre está siendo desafiado, el creyente siempre está buscando ser más igual a Cristo, ¿verdad? Me encanta cuando Cristo va a ser crucificado y va caminando, no tengo el texto en la mente, perdónenme, pero va caminando hacia la cruz y una mujer se le acerca y le dice: Señor, ten compasión de ti. Le dice: no, preocúpate por ti, mujer, porque si del árbol verde pueden hacer, imagínate del árbol seco, ¿qué no van a hacer? Si Cristo, siendo ese árbol verde de vida, estaban haciendo eso, imagínate nosotros todos secos porque no conocemos al Señor. ¿Qué no van a hacer con nosotros? ¿Verdad? Es por eso que busquemos al Señor, busquemos, amados, todo lo que estoy diciendo es una locura si no tenemos a Cristo, porque no hay forma de hacerlo en nuestra fuerza, no se puede. Todo esto se logra con la dependencia del Espíritu Santo. Solo una mente controlada por el Espíritu Santo puede perdonar a aquel que te hace daño. Es complicado, pero el Señor perdonó cosas más complicadas que esas, ¿verdad que sí? El Señor dice que aun cuando lo perseguían, aun cuando lo insultaban y lo escupían, dice que Él no los miraba con odio, sino que los miraba con amor. Incluso en una de las escenas más complicadas es cuando Él escoge a sus 12 discípulos y aún dentro de los 12 dice el Señor que había uno que era diablo. ¿Y ese quién era? Judas. Imagínate el Señor omnisciente, sabiendo todo lo que iba a suceder, que lo iba a entregar, que lo iba a entregar a sus verdugos. Y dice que aún así lo amó. Imagínate tú poder saber todo lo que tu persona, tu mejor amigo piense de ti y aún así amarle. Ese era el Señor. Y eso somos llamados a hacer nosotros, a imitar eso. Amén. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Pero ese es nuestro llamado. Dijo un gran comentarista, Morgan, dijo: cuán grande es el destino de Dios para los hombres y las mujeres redimidos, que hay afirmación en los escritos apostólicos que en cierto sentido que tienen aplicación más definida y tremenda de la unión de los santos con el Señor. Amados, nosotros estamos unidos con Cristo. No hay declaración más grande que esa. ¿No debería esa experiencia de estar juntamente con Cristo unidos llevarnos a tener un cambio extremo? ¿Verdad que sí? Incluso ese texto que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Entonces, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, renunció, se despojó de su vestidura, de su posición, para venir y vivir como tú y como yo, haciéndose semejante a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. A nosotros no se nos pide eso. Nosotros no se nos pide bajar de nuestro reino, renunciar a eso y venir, sino que lo único que tenemos es a Jesús. ¿Qué más necesitamos? Entonces debería de ser más fácil renunciar a eso, pero como cuando muchas veces estamos a nuestro trono del orgullo y no queremos bajar de ahí, amados, despojémonos de eso
y bajemos como Cristo renunció a todo y se entregó por nosotros. Asimismo, nosotros debemos no solo de encarnar el evangelio como Cristo encarnó la palabra, sino morir de la misma forma como Cristo murió, pero no en una cruz, sino por tu amor, por tu hermano y por cualquier persona que te rodea. Amén. Eso es lo difícil. Lo difícil es morir a nosotros mismos y entregarnos en sacrificio por nuestros seres queridos, ¿verdad que sí? Muchas veces tenemos que hacerlo. Muchas veces tenemos que renunciar a nosotros. Renunciar, ¿qué es lo que más me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Qué es lo que a mí me interesa más? Porque regularmente tenemos un concepto muchas veces grande de nosotros mismos. Incluso Pablo dice, para que no tengan un mayor concepto de lo que ven y oyen de mí, dice él, Dios me mandó un mensajero para que me abofeteara. Capítulo 12 de 2 de Corintios. Entonces, muchas veces, amados, nosotros consideramos que estamos en una altura muy grande y que de esta altura nadie me puede tocar y que yo soy mejor que los demás. Eso no sirve dentro de Cristo. Incluso cuando uno de sus discípulos discutían quién sería el mayor entre ellos, ¿saben qué le dijo el Señor? El que quiera ser mayor, sirva a su hermano. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ese es el llamado. Difícil, pero el Señor nos da la fuerza para eso y para mostrar su amor a través de todo. Y así pasamos al siguiente punto. Buscando la reconciliación, que es algo de lo que más me interesa que entendamos. ¿Cómo buscamos la reconciliación? ¿Cómo nosotros, recuérdense, yo no sé si estuvieron aquí el día viernes, pero el día viernes el hermano Raúl nos predicó acerca de un enemigo del alma. ¿Cuál fue el enemigo del alma que nuestro hermano nos predicó? La unidad. Hoy en día las iglesias están desunidas y es necesario la unidad. No hay casa que prevalezca si no está unida. Así dice la Biblia. Es necesario que como iglesia nos unamos, amados. Nos unamos, recuérdense. Yo creo que hoy en día, lastimosamente, muchos no tenemos el concepto de ser cristianos. Creemos que ser cristiano es ir a una iglesia, ir a escuchar un sermón, reunirse. Pero ser cristiano no es eso. Ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es tener una relación con tu Señor. Como dijo un predicador, cuando vengas a la iglesia, no traigas solo el cuerpo, trae el corazón. Porque muchos venimos a la iglesia, pero solo venimos a ocupar una silla. No tiene sentido eso. Si no hay transformación, entonces no hemos recibido la palabra del Señor. Amén. Así que, dice Pablo, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Será que hay sabios dentro de la iglesia? Deberían de haberlo. ¿Saben por qué? Porque tenemos la sabiduría divina que está aquí revelada para nosotros. Amén. Entonces, no es que nosotros seamos sabios, es que la palabra de Dios es la que nos hace competentes y sabios para solucionar esas situaciones. Por eso Pablo lo dice con certeza, dice, para avergonzaros lo digo. Muy tristes. No. Para avergonzaros lo digo, dice Pablo, pues que no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que entre hermano con hermano pleitean en juicio. Y el problema más grande no es que peleemos, dice Pablo, sino que lo hacemos ¿ante quién? Ante los incrédulos. ¿No han oído ustedes una expresión que dice, no, yo por hacer como ¿para qué voy a la iglesia, verdad? Amén.
Amén. No, amados, ese es el problema. Por eso es que debemos demostrar el amor de Cristo. Nosotros somos imperfectos, nos equivocamos. Todos nos equivocamos, pero hasta que no hay un reconocimiento de nosotros mismos, que hay necesidad de bajarnos y ahora sí reconocer, nunca va a haber un cambio. Nunca va a haber un cambio. Por eso Pablo dice, para vergüenza de vosotros lo digo, que pleiteamos fuera y en lugar de traer al mundo a la iglesia, nosotros nos vamos hacia afuera. Amén. Así que, por cierto, dice Pablo, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y él lanza este desafío, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrimos más bien el problema? Dice él. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Cuántos aquí hemos sido defraudados? De diferentes formas. Hemos sido agraviados de diferentes formas. Pero yo siempre te voy a mostrar que veamos a Cristo. ¿Quién fue en verdad defraudado? ¿Acaso Cristo no fue defraudado? ¿Acaso Cristo no fue desafiado? ¿Acaso Cristo no fue maltratado? ¿Sí? ¿Y qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sencillo, ¿verdad? Muy fácil. Yo creo que después de todas estas series que hemos tenido y con esto, todos aquí nos vamos al cielo completamente. Sí, ya sería el colmo que no. Bueno, pero así es el Señor siempre nos desafía. No hay, fíjate, y es un problema. También surge la otra línea donde muchas iglesias, al saber esto, caen en un problema que cayeron los mismos corintios. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18 y 31 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento del entendido. Dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, la iglesia, los corintios, había caído también en el otro problema. Estaban siendo sobrevalorados entre sí mismos. ¿Ven? Nosotros a veces caemos del otro lado diciendo, no, es que yo puedo juzgar a quien sea, pero a mí nadie me puede decir nada. Yo puedo decirle todos los problemas que ellos tienen, pero cuidadito, yo, ¿verdad? Estoy aquí, no puedo. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Pregunta, ¿ustedes creen que no se da eso dentro de la iglesia de hoy en día? Amén. Pero el reto es a cambiar ese tipo de situaciones. Amén. Así que Pablo, siempre mostrándonos, nos dice de que hay cosas mejores en las que nosotros debemos gastar nuestro tiempo. Escuchen, vayan conmigo, Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5. Filipenses 2, 2 al 5. Amén. Filipenses 2, 2 al 5 dice, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una... Aquí está, esto es clave, pongan atención. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Amén. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a él mismo. ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestro hermano vale más que nosotros? ¿Quién?
Amén. Ese es el concepto bíblico, amados. Dice, teniendo a nuestros hermanos como más importantes que nosotros, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo del otro. Debemos de interesarnos más bien por lo del otro y no por lo de nosotros mismos, tratando de que aquella persona esté mejor que nosotros mismos. Eso es lo que Pablo nos muestra en ese sentido de la muestra del amor. Allá pues dice, en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Esa es la culminación. Siempre ver a Cristo porque Él es nuestro ejemplo. Amén. Si nosotros en un momento de nuestra vida dejamos de ver a Cristo, entonces dejamos de ver el propósito de Dios para su iglesia. Y ahí caemos en problemas. Así que, amados, el Señor nos llama y nos muestra de cómo deberíamos de vivir. Escucha lo que dice Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué quiere decir eso? Un hermano ofendido es difícil de entrarle. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué será que un hermano ofendido es difícil de entrarle? Porque se ha sentido ofendido y de una u otra forma se ha encerrado en eso. Pero ese es el punto. Lo que el Señor nos quiere decir es que no debemos de caer en ese tipo de situaciones. No debemos es ver a Cristo y nuestra mente se abre y podemos ver más claramente el propósito de Dios para su iglesia y para cada uno de nosotros mientras estamos aquí esperando. Amén. Incluso, fíjate, incluso en Génesis capítulo 13 versículo 8, y esta es la escena de Abraham, dice, entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Incluso cuando sus pastores de Lot y Abraham estaban discutiendo por las tierras, ¿se recuerdan? Como eran hermanos, dice Abraham, que no suceda eso, no permitamos que eso suceda. Ve tú a la izquierda y yo voy a ir a la derecha. Amén. Y no buscar, amados, la unión en lugar de la separación. Eso es lo que nos va a mantener firmes y listos para cualquier situación. ¿Qué sucede cuando un leño es quitado del fuego? Cuando la madera es quitada del fuego, ¿qué es lo que sucede? Se apaga, ¿verdad que sí? Entonces, no nos separemos, más bien unámonos para que juntos por las acechanzas del enemigo. Incluso, Pedro dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que hay que resistir. Los desafíos para el cristiano son complicados. Pero recuérdense, Jesús dijo, anímense, yo he vencido al mundo. Incluso cuando vemos el capítulo 17 de Juan, en la oración del Señor intercesora por nosotros, dice, Padre, fortalécelos, cuídalos e ilústralos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea, ¿cómo podemos nosotros ser formados? A través de su palabra. ¿Cómo nosotros debemos de recibir los desafíos como creyentes? Solo a través de su palabra. Allí está la sabiduría, allí es donde encontramos nosotros el consuelo y la forma de vivir mientras estamos aquí. Amén. Así que es necesario que busquemos quiénes realmente somos en Cristo. Amados, quiero presentar una pequeña ilustración, porque nosotros cuando enfrentamos este tipo de problemáticas sucede y perdemos la visión porque tenemos nuestros ojos, nuestra mirada en la valoración de los demás. Si ustedes y yo tuviéramos los ojos en nuestro Señor, que Él es el que nos da nuestro valor, nosotros pensaríamos diferente. Les voy a presentar una ilustración y quiero que me pongan atención. Y no voy a pedir dinero, no se crean. ¿Ven este billete de a 100? ¿Sí lo ven? ¿Sí?
¿Cuánto vale esto? $100, ¿sí? ¿Qué sucede con este billete si lo hago así? ¿Sigue teniendo el mismo valor? Ok. ¿Qué sucede si lo tiro y lo pisoteo? ¿Seguirá teniendo el mismo valor? ¿Por qué? ¿Por qué día 100? Dice la hermana. ¿Saben por qué sigue teniendo el mismo valor? Porque yo sé que si yo se lo hubiera dado este billete de 100 cuando estaba completito, lo hubieran querido de la misma forma si se lo doy ahorita, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor. Este billete no ha perdido el valor que tiene aún a pesar de lo que le pase. Amén. ¿Saben por qué? Porque su valor no está en lo que el papel es. El valor está en lo que lo representa. Este papel está representado por el oro que le da el valor, ¿verdad que sí? Asimismo nosotros si tenemos el valor, por más de lo que nos pisoteen, nosotros no perdemos el valor, porque el valor no está en nosotros, sino en el valor está en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es por eso que nosotros no perdemos valor, amados. Nuestra valoración no está en lo que piensan los demás, sino en lo que piensa tu Señor. Y si tienes el valor adecuado, entonces vas a vivir a esa altura. Amén. Entonces no tendrás que estarte preocupando por eso, y lo que vas a buscar es la reconciliación y mostrar el amor de Cristo que te da tu valor. Así que no vamos a perder el tiempo en cosas de esas triviales, las cuales solo nos quitan energía y nos evitan pensar en las verdaderas cosas importantes que como creyentes deberíamos de estar pensando. Amén. Que es, acuérdense, la lucha que tenemos fuera mientras estamos en este mundo. Amén. Así que quiero que me acompañen. Vamos a ir a una cita última porque ya el tiempo me está avanzando. Bien. Y es Romanos capítulo 12, versículo 16 al 21. Vamos a ir tratando de hacer la conclusión ya con este texto. Muchas veces nosotros pensamos como los niños. Yo me recuerdo cuando mi hija, la más pequeña, creía ella de que si se tapaba los ojos, nadie la veía, ¿verdad? Lo que estaba haciendo. Cuando yo la regañaba, se tapaba los ojos y pensaba quizás que yo no la veía. Y muchas veces actuamos nosotros como esos niños, tapándonos los ojos porque creemos que así Dios no nos va a ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero no, amados, la verdad es que Dios no ve lo que estamos haciendo y cómo nosotros vivimos. Ese es el problema. Entonces, voy a suponer que están ahí. Romanos capítulo 12, versículo 16 al 21 dice: unánimes, acuérdense, la palabra es unión, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Y esto quiero que quede en tu mente. Si no te acuerdas de esto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira al Señor, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas de vencido del mal, sino vence con el bien el mal. ¿Está claro eso? No necesita explicación. Vence con el bien el mal. Así que tengo algunos puntos para conclusión que quiero que se queden con eso. Si me ayudas, Andrea, por favor. Bien, como conclusión,
Punto 1, los problemas entre hermanos deben de buscársele dentro de la iglesia la solución. Amén. Los redimidos tienen la autoridad del Señor para darle solución a cualquier problemática de esta vida, porque juzgaremos cosas mucho más grandes que cosas simples aquí en este tiempo. Siguiente punto, buscar la solución de los problemas y pleitos entre hermanos. Esto es clave para nuestra relación con Cristo. Punto último y muy importante, si sufrimos, lo hacemos por amor al Señor y por amor a nuestros hermanos. Amén. Así que, amados, nuevamente a Cristo y verán cómo el mundo ve una diferencia dentro de la iglesia. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y si los hermanos de la alabanza pasan adelante, estaría también excelente. Dios Todopoderoso, Padre bendito, venimos ante ti, Señor, nuevamente dándote las gracias, Padre, por tu palabra. Señor, sé que de una u otra forma, Padre, tú vas a usar estas palabras para tu beneficio, Señor, mostrándonos cuál es nuestra debilidad y cómo debemos ser fortalecidos, Señor. Aprender más de ti, aprender a depender más de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado en nuestros corazones de una u otra forma, Señor. Reconozco que no soy nadie, Padre, y que no apedreen al mensajero, sino al mensaje si tienen algún problema, Señor. Gracias, Padre, porque has sido claro a través de tu palabra y nos has mostrado, Señor, tantas cosas que como creyentes somos desafiados a llevar a cabo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y de los que nos unieron en línea, Señor. Tú los bendigas y les guardes y plasmes